esto se da en un marco más general, tanto local como nacional, de una embestida de diversos grupos de la derecha y de la ultraderecha, que van desde sectores del clero más conservador y de grupos de ultraderecha reflejados en esta cosa que se llama Frena, por ejemplo, hasta grupos de presión más vinculados a empresarios, pero que finalmente tienen un objetivo en el cual participan además los partidos de la, llamémosle así, de la Guardia Neoliberal, que de alguna manera pretenden contener y, de ser posible, desplazar del gobierno al presidente López Obrador. Eso me queda muy claro. En el caso de Alfaro, hay elementos de carácter incluso personal. Alfaro, más allá además de su forma tan particular de ser, diría Cosío Villegas, su estilo personal de gobernar es bastante autoritario, bastante despótico y errático, tiene el objetivo de ir creando una candidatura que pudiera ser la que canalice y que aglutine al conjunto de la oposición a López Obrador, desde la ultraderecha hasta la derecha liberal, digamos, representada por estos grupos más a la derecha, como el del Grupo Letras, o más hacia el centro del Grupo Nexos, pero que finalmente el neoliberalismo los tiene aglutinados en la lucha contra López Obrador. Todo este conjunto, digamos, está siendo visto por diferentes actores como la posibilidad de un polo opositor que iría a las elecciones en el 24 contra quien fuera a darle continuidad al proyecto de la Cuarta T. Independientemente también de los conflictos y las diferencias internas que se dan, no solo en Morena, sino en quienes en un aspecto o en otro o en su conjunto coinciden con López Obrador y no necesariamente con su partido, pero aún en el mismo Morena vemos que hay una serie de discusiones y diferencias que también pudieran ser aprovechadas por estos sectores. Es decir, la derecha tiene una gran capacidad de aglutinarse, lo ha demostrado en América Latina, y Alfaro me da la impresión desde un principio que quisiera ser el que construya y aglutine a esta derecha a través de una candidatura que está tratando de construir. En un principio él manejó la idea, cuando llegó al gobierno del estado, de una refundación de Jalisco, que nunca quedó claro qué era, pero que sí quedaba claro que era un proceso de centralización política en la figura del gobernador, con las cuestiones que él manejó, y que, bueno, fue un fracaso al final, porque eso no prosperó, no prendió, y ahora con el argumento de una cierta dignidad, de una supuesta defensa de la soberanía, del federalismo mexicano, pues está amenazando con romper el pacto fiscal. Solamente una parte, en todo caso, de lo que sería un pacto federal, para empezar, ¿no? Y por otro lado, pues yo diría es una farsa en la que están involucrados los 10 gobernadores de la oposición más a la derecha y que Alfaro quisiera canalizarlos. Tiene competencia interna, tenemos un Corral, por ejemplo, en Chihuahua, quizá con más inteligencia, no con menos vehemencia, o un Bronco, quizá más brutal, pero a la vez quizá con más carisma, y hasta Allores de repente pudiera brincar desde Michoacán. Entonces Alfaro en ese sentido está tratando de ser la cabeza, digamos, de los gobernadores de oposición y convertirse en un Capriles, este personaje que en su momento fue la figura de la derecha venezolana contra Chávez, y en ese sentido, bueno, tratar de marcar a López Obrador como si fuera Chávez y él como si fuera Capriles, y aglutinar al conjunto de la derecha. Eso es lo que yo vería básicamente. Es decir, que en el fondo pues hay motivaciones profundamente políticas, ¿no? Así que es. tienen que ver con las cuestiones no solamente electorales, sino posiciones que van a contradecir el proyecto que se está aplicando en la Cuarta Transformación, ¿no? Y que en el fondo pues son elementos de mayor peso. Doctora Beatriz Corina, quisiéramos escuchar la opinión como suya, cómo ve este problema, esta problemática. Su micrófono, por favor. Sí, yo coincido también con Jaime, solo que yo quisiera como hacer hacer 3 niveles de abstracción distintos desde los cuales podemos empezar a entender este conflicto.
¿no? Primero desde lo aparente, desde esta exigencia, sobre todo por parte del gobierno de Alfaro, de incrementar sus ingresos para enfrentar el problema de la emergencia sanitaria, ¿no? Ese es, digamos, el discurso sobre el cual se ha ido construyendo esta idea de el rompimiento del pacto federal y la alianza federalista, ¿no? ¿Qué está detrás de esto, de este discurso? Bueno, es un uso político de la emergencia sanitaria, ¿no? Porque vienen además las elecciones próximas y también tienen propósitos electorales, ¿no? Eso, digamos, es un segundo nivel de abstracción. Digamos que en el nivel más profundo de abstracción está esto que menciona Jaime, justamente la necesidad de la consolidación de una derecha y de una ultraderecha, que no solamente está tejiendo sus redes aquí en nuestro país, sino en toda la región de América Latina, ¿no? Habíamos visto hasta el momento una derecha más bien errática, poco consolidada, dispersa, ¿no? Y creo que esta alianza federalista, que primero eran 10 estados, ahora ya son 14, están generando o están tratando de generar esa ultraderecha, esa derecha mucho más consolidada en nuestro país, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo siempre en cuenta en cualquier conflicto que tengamos que analizar de lo que se está generando con respecto a la derecha mexicana, ¿no? Cómo es que hay detrás intereses que no solamente son nacionales, sino son internacionales. Hay todo un movimiento geopolítico que está generando esta oleada de derechas y de ultraderechas que ante también una nueva oleada de izquierdas o de gobiernos progresistas en América Latina se están consolidando cada vez más, ¿no? En este sentido, quisiera como empezar a desmenuzar un poquito más qué significa esto, ¿no? ¿Qué significa esta alianza federalista? ¿Qué significa también el pacto fiscal que se había generado? El pacto fiscal empieza desde 1978, ¿no? A partir de la Ley de Coordinación Fiscal. Curiosamente, esta ley surge también por una cuestión política, ¿no? Aquí los estados, entonces, durante el gobierno de José López Portillo, no querían ser los villanos, ¿no? Lolita, no quería convertirse en Dolores, sino el dolor se lo pasaban al gobierno central y los estados se escindían de la molestia y del costo político que generaba el cobro de impuestos. Entonces, esta ley de coordinación fiscal surge a partir de esta necesidad de los estados de no tener ese costo político y la federación entonces empieza a cobrar la mayor parte de los impuestos en términos del IVA y del ISR y se genera una bolsa de la cual a partir de un cálculo determinado, ¿no? Se empezaba a dispersar a los estados. En términos de una determinada ponderación que tenía como variables principales el tamaño de la población y también algunas otras necesidades, ¿no? La pobreza en el estado, algunas necesidades básicas de cualquier estado, entonces se empezaban a dispersar estos recursos, ¿no? Esa es una bolsa, ¿no? Y esto se llama participaciones, ¿no? La participación estatal. Esa es una bolsa, pero hay otra bolsa dentro de del ingreso federal, que es esta bolsa que recauda la federación a partir del impuesto petrolero, del impuesto de minería, del impuesto a la electricidad y al comercio exterior, ¿no? Importaciones y exportaciones, y de esta bolsa es donde surge la mayor parte de los ingresos de los estados, ¿no? Entonces, cuando Alfaro, por ejemplo, señala, se molesta, porque dice que no nos están devolviendo lo que nosotros estamos dando, está cayendo en un error, ¿no? Está cayendo en algo falso,
¿no? A ellos se les devuelve lo que ellos aportan, pero la mayor parte de sus ingresos no vienen de esa bolsa, de esa primera bolsa, ¿no? Viene de la segunda bolsa, ¿no? Y eso es lo que están peleando. Vamos a escudriñar un poquito, en realidad, ¿qué está detrás? Hay, dentro de la ley general, dentro de la ley de coordinación fiscal, hay una cosa que se llama ramo 33, ¿no? Y a partir de un mecanismo que se llama FAIS, que es un fondo de aportaciones para la infraestructura social, se generaban ciertos convenios con la federación para que se hiciera llegar otro fondo adicional al que ellos generaban por los impuestos, ¿no? Entonces, lo único que hizo la federación fue generar rubros determinados para que se les dispersaran esos ingresos, ¿no? Entonces, dentro de estos rubros está obras de infraestructura, drenaje, etcétera, ¿no? Cosas, digamos, importantes para los estados. Sin embargo, históricamente, en los gobiernos anteriores, este FAIS, este ramo 33, fue utilizado para, digamos, los pactos que se tenían, y parte de los programas sociales se dispersaban a través de ese ramo 33 y también parte de esta segunda bolsa, ¿no? Y eso, como no era regulado por nadie, por la federación ni nada, ese ramo 33 y ese FAIS fue utilizado de manera discrecional por los estados, ¿no? No tendría por qué extrañarnos que gran parte de los negocios de Alfaro están enfocados en la infraestructura y en proyectos de construcción, ¿no? Justamente porque esta era una beta muy importante que podían estar utilizando los gobiernos de manera discrecional, y que fue utilizado de manera evidente por el gobierno de Alfaro desde antes de ser gobernador, y ahora lo está consolidando mucho más, ¿no? Yo recuerdo muchas, en alguna parte, en algunas discusiones que teníamos en el Senado, Movimiento Ciudadano, en ese momento encabezado en la Comisión de Zonas Metropolitanas y Zonas Metropolitanas, creo que se llamaba esta comisión, encabezado por Patricia Mercado, que traían la agenda de la movilidad social, ¿no? Y lo defendían a capa y espada. Atrás de esto está un negocio que Alfaro vende como negocios familiares, ¿no? Porque tiene muchos testaferros que ocultan sus verdaderos propósitos dentro del Estado, ¿no? Evidentemente hay un asunto casi de carácter personal, como señala Betty. Es conocido que aquí en Jalisco se da mucho este tipo de comentarios. Incluso fue algo casi único, si no es que único en el país, la presencia de líderes sindicales que a la vez eran los dueños de las empresas que dirigían, como el caso de aquí de Leodoro Hernández Loza, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de Alfaro, bueno, pues sabemos precisamente que efectivamente hay una cantidad de negocios alrededor de amigos y familiares, y sobre todo en bienes inmobiliarios, como señalaba la propia Betty. Pero pienso que el conflicto, o lo que se presenta como un conflicto, va más allá de estos intereses personales. Me parece que el interés es la defensa de un modelo que los ha beneficiado. No importa si está el PRI o no importa si está el PAN, no importa si hay un discurso más progresista en algunos temas de carácter, digamos, que no afectan las relaciones en términos de la desigualdad, sino al contrario, pero, o si es un gobierno más conservador en términos de imponer cierta moralidad, como la diferencia que puede haber, digamos, entre el PRI y el PAN, porque al final lo que importa es que el modelo económico es este modelo neoliberal que ha exacerbado el capitalismo en un proceso de acumulación mucho más profundo, mucho más brutal, y un despojo que se da a nivel incluso de indirecto y directo, ¿no? Es decir, bajando salarios, bajando prestaciones, etcétera. Entonces, en ese sentido, va más allá de los intereses que pudiera tener Alfaro. Sí, por supuesto que esa es una motivación, pero yo sí veo que es parte ya de un engranaje que tiene además varias perspectivas, ¿no? Desde la posibilidad de ir impulsando, como podría ser Frena, un intento de golpe suave, o como le llaman, suave entre comillas. Ahí tenemos Venezuela, ¿no? Donde no hubo un solo muerto mientras
Evo Morales estaba todavía en el gobierno, pero bastó con que aceptara la amenaza del ejército para que entonces empezara una verdadera masacre, ¿no? Entonces, bueno, el caso de Honduras, el caso de Paraguay, y otros golpes que son más técnicos, como el caso de Dilma en Brasil a través del Congreso. Bueno, hasta la multiplicidad de acciones que se dan actualmente en Venezuela, ¿no? Desde intervenciones militares externas, con obviamente la participación y el apoyo del gobierno norteamericano, desde el apoyo a grupos locales, desde intentos de levantamientos fracasados dentro del ejército, promoviendo golpes de Estado, etc. Esto, ¿a qué voy? A que en el caso actual, estos intereses más amplios en los que está desde el gran capital internacional, los intereses de la gran potencia imperialista del norte, que tiene mucho interés, por supuesto, en México, y los intereses de nuestra burguesía criolla, que es además bastante sumisa hacia los Estados Unidos, pues abre como un abanico del que hay que tener cuidado, del que hay que estar presente, digamos, en la vigilancia, y que va desde esta amenaza, digamos, de golpes suaves o de golpes, el llamamiento de frena al ejército, ¿no? No se diferencia mucho al de el Macho Camacho en Bolivia, que no le prendió hasta el final, pero al final le funcionó, ¿no? O lo que pasa también, como decía, en Venezuela. Pero también tenemos los llamamientos a un diálogo, una apertura a sus posiciones, que finalmente implicaría la búsqueda de una política mucho más moderada en el combate al modelo neoliberal y finalmente ceder, ¿no? Eso lo buscan, digamos, ciertos grupos de empresarios que aparecen como el policía bueno, ¿no? Y los otros son como el policía malo. Y finalmente también la búsqueda de crear condiciones para un cambio por la vía electoral. Y si no, generar condiciones para que si esa vía fracasa, señalar que hubo un fraude, etcétera, pedir la intervención del Almagro de entonces. No creo que se lo estén planteando para estas elecciones del 21, pero será un ensayo. Sí creo que se lo plantearán para el 24. Y pienso que en ese sentido Alfaro está buscando ser la carta, ¿no? Es decir, tiene ese afán de ser presidente, más de una ocasión lo dijo cuando estaba llegando al gobierno de Jalisco, que el proyecto era aún más grande, y en este sentido, esta visión de proyecto que tienen muy priista, ¿no? Del proyecto como algo personal, ¿no? Y bueno, pues uno lo puede entender perfectamente, el proyecto de él pues, es llegar a la presidencia, no importa a qué costo y no importa cómo, y claro, entonces va a aliarse con aquellos sectores que puedan impulsarlo. Pero para eso tiene que posicionarse y tiene que mostrar que él puede encabezar a este polo, que no está tampoco claro que al final logre constituirse, pero sí van a buscar crear un polo de oposición que les permita convertirse en la alternativa frente a la Cuarta Transformación. ¿No? ¿Hasta dónde pueden llegar con esto? Lo que decía Jaime tiene todo el sentido, ¿no? Es justamente por eso que no va a pasar nada. En realidad, Alfaro y este grupo de aliancistas, ¿no? Estos estados que se han vuelto la Alianza Federalista, en realidad no quieren lo que están plasmando ahí, no lo quieren, ¿no? Porque en primera, o sea, por eso quise hacer énfasis por qué nació la Ley de Coordinación Fiscal. Fue un punto político también, ¿no? Los estados no quieren la carga política de los impuestos, ¿no? Ellos en realidad no quieren eso, porque además generaría efectivamente muchos problemas, ¿no? Primero, hay repercusiones legales y económicas que impiden esto, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a lo absurdo que resulta incluso su discurso separatista, ¿no? Que han hasta plasmado ahí la idea, dejado entrever, ¿no? Alfaro ha sido muy enfático en yo soy mexicano y quiero seguir siendo mexicano, pero si hay un gobierno centralista que me está acosando,
pues vamos a tener que resistir, ¿no? No por nada le mereció un bonito tuit de Enrique Krause diciéndole que era como Mariano Otero, ¿no? Resistiendo al acoso de un gobierno dictador, ¿no? Esos son los discursos que hay detrás. Pero ¿qué tanto se puede lograr? Si nos llevamos al extremo inusitado de la necesidad separatista de estos estados, incluso hace poco salió en el diario El Economista un ejercicio de esto. ¿Qué pasaría si los estados se empezaran a dividir y se hicieran naciones independientes? Bueno, Colima, ¿se imaginan a Colima siendo un estado independiente? ¿No? Tremendo, ¿no? Hacen este estudio dentro de las 193 economías, Colima quedaría en la 155, ¿no? La mejor colocada sería Nuevo León, llegando a la economía número 72. Sin embargo, esto hablando pensando en determinada autonomía. Tenemos que tener claridad, por eso hacía el énfasis también en estas dos bolsas, ¿no? De las cuales los gobiernos obtienen sus recursos. Ninguno, ni siquiera la Ciudad de México por sí misma es autónoma, ¿no? En promedio, solamente alcanzan a tener ingresos del 10% de lo que ellos gastan, ¿no? La mayor parte de sus ingresos se perciben por esta segunda bolsa, ¿no? Que esa la da la Federación por parte de estos impuestos al petróleo, ¿no? Que es lo que decíamos. Cuando bajaron los precios del petróleo, entonces esta bolsa, por supuesto, que empezó a disminuir, ¿no? ¿Qué pasaría, pues, si no nos vayamos al extremo de este separatismo, que es totalmente improcedente, ¿no? Solamente con una lucha armada podrían hacerlo, porque además ni la Constitución permite que se hagan repúblicas autónomas, ¿no? Entonces, digamos que no se van a la revolución y no se separan todos los estados. ¿Qué pasaría? Hay repercusiones legales importantes aquí. La primera repercusión legal es en tanto definir las facultades de la recaudación, ¿no? Porque, por ejemplo, estados como Tamaulipas o Colima, ¿no? Obtienen sus mayores recursos a partir de los puertos, ¿no? Altamira y Manzanillo, respectivamente. Los puertos legalmente están a cargo de la Federación. ¿Qué pasaría ahí? Ahí hay un conflicto legal muy importante, ¿no? ¿Qué pasaría si realmente se llega a esta decisión, a escindirse del pacto fiscal? Ahí habría un problema porque la mayor parte de sus ingresos se generan a partir de los puertos. Bueno, esa sería una primera repercusión legal. En tanto repercusión económica, se podría generar una doble tributación como sucedía antes del 78, ¿no? Es decir, el gobierno federal puede cobrar y debe cobrar el impuesto al valor agregado y el ISR, ¿no? El impuesto sobre la renta. Y los estados también podrían cobrar ese ISR y ese IVA. Lo único que no permite la ley, digamos, o que señala la ley, es que este cargo o estos impuestos no sean gravosos para la población. ¿Pero qué es gravoso? ¿Quién determina qué es gravoso o no? Al final, si ellos se decidieran separar del pacto fiscal, lo que estaría pasando para la población es un doble impuesto, ¿no? Se cargarían hacia la población, hacia el consumidor final, los impuestos sobre la renta, que es el impuesto al trabajo, y el impuesto al consumo, que es el IVA, ¿no? Sería muy peligroso eso. Y en tercer lugar, también perderían, digamos, competitividad, ¿no? Las inversiones se inhibirían en esos estados por este doble impuesto, ¿no? Entonces, esto no va a pasar, eso es un hecho. Ellos no quieren que pase esto, definitivamente, porque además ellos saben que los ingresos que ellos obtienen por sí mismos no serían suficientes para su funcionamiento. Ellos definitivamente no quieren esto y tampoco
tampoco quieren lograrlo, porque también están planteando una consulta, ¿no? Y viendo, por ejemplo, nuestros tiempos de consulta, en tanto la consulta que se generó por parte de la ciudadanía para el juicio a los expresidentes, se está tardando una eternidad, ¿no? Entonces necesita un montón de procesos, necesita tiempo, que ya no les da para este proceso electoral, que es lo que urge para ellos, y más adelante, pues esta consolidación de las derechas, que es lo que está tratando también, como coincido con Jaime, de encabezar Alfaro, ¿no? De verse como el prócer de la patria, que está generando esta cruzada en contra del comunismo, ¿no? Que es también otro de los discursos bastante ya en juego, en boga hoy. Hoy mismo se habla más de comunismo que hace unos años, ¿no? Todo el tiempo se está pervirtiendo ahí el satanismo, ¿no? El satán que está ahí llegando otra vez, y por eso también tiene mucho respaldo por parte de esta ultraderecha hipercristiana, ¿no? Porque el comunismo es satán, ¿no? Entonces, sin duda, lo que está diciendo Jaime, pues es eso, ¿no? Lo que está atrás de todo esto es esa necesidad de consolidación, porque en realidad ellos no quieren eso, no quieren lo que están pidiendo, así, no quieren, no les conviene en ningún sentido. Sin embargo, sí quieren rescatar ese ramo 33, que era justamente digamos, este huequito por el cual podían estar generando sus propios recursos y haciendo uso indiscriminado de los recursos federales, ¿no? Y estatales, por supuesto, que eran para los estados. Y ellos, pues, se adjudicaban de esa bolsa para ellos mismos, ¿no? Pero digamos que en este juego también de abstracciones, eso es como la parte personal, la parte electoral y la parte más atrás, ¿no? De esta consolidación de las derechas en América Latina, y que Alfaro, pues claro que se quiere llevar la corona, ¿no? En esa gran batalla, ¿no?